¿Cómo están, queridos hermanos? Dios les bendiga. Muy buen día con cada uno de ustedes. Estamos listos para poder tener el devocional diario, tiempo con Dios. El día de hoy, lunes 11 de enero del 2021, tenemos para leer la tercera carta de Juan, el único capítulo, desde los versos 1 al 15, y el título es Discípulo Ejemplar. Antes de comenzar orando y luego leer los versículos que tocan para el día de hoy, yo quiero mencionar dos cosas importantes. La primera, que es una pregunta que me están haciendo por mensajes: ¿en qué basamos nosotros la serie de devocionales que leemos diariamente? Nosotros basamos los textos diarios en el libro de devocional Mi Tiempo con Dios, del Ministerio Durano Latino, ¿no? Del editorial Durano Latino. En este caso es un ministerio que proporciona devocionales para niños, para adolescentes y para adultos. Nosotros ya venimos como congregación teniendo estos devocionales hace muchos años y han sido de gran beneficio para la congregación, para nuestras vidas, ¿no? Así que este es para responder, para indicarles en qué basamos los textos bíblicos diarios. Si usted no tiene o no conoce aún el devocional Mi Tiempo con Dios, usted puede visitar la página de Durano Latino, duranolatino.org, y ahí usted encuentra toda la información con respecto a este libro de devocional. Hay en físico y hay en digital también, ¿no? Lo segundo es que usted pueda suscribirse al canal donde publicamos los devocionales diariamente, ¿no? Para que usted reciba la alerta cuando el devocional del día ya esté listo, para que usted pueda escucharlo, meditarlo y compartirlo, ¿no? Le animamos a que pueda suscribirse ahí en ese botón que está ahí y pueda ser parte de esta comunidad que va creciendo cada vez más. Dicho esto, vamos a orar para poder leer los textos que corresponden al día de hoy. Padre Celestial, gracias por los devocionales diarios. Gracias por la palabra, Señor, diariamente. Gracias por cada persona que comparte, Señor Dios mío, con nosotros. En este tiempo te pedimos que tú puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder entender tu palabra, para poder guardarla en nuestro corazón y sobre todo para aplicarla en nuestro diario vivir. Te pedimos, Señor, esto. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, sé tu voz, sé tu Espíritu Santo hablando en nuestra vida. Gracias. En el nombre tuyo, Jesús. Amén. Muy bien, dice Discípulo Ejemplar, el título para el devocional del día de hoy. Yo leo el texto en la Nueva Traducción Viviente. Es una versión que a mí me gusta leer mucho. Dice el verso 1. Yo, Juan, el anciano, le escribo esta carta a Gayo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Muy bien, esta es la tercera carta que escribe el apóstol Juan, que es a quien se le atribuye la autoría de esta carta, pero esta carta no está dirigida a la iglesia, no está dirigida a la congregación, a una comunidad, no está dirigida, sino está dirigida a una persona. ¿A quién? A Gayo. Gayo, dice Juan, que es su amigo, un amigo muy amado, y no solamente su amigo, sino que en el verso 4 dice que además es su hijo, un hijo espiritual, alguien que engendró espiritualmente Juan. Probablemente le haya predicado el evangelio, haya compartido la palabra de Dios, lo haya discipulado, lo haya visto crecer y lo haya dejado en la iglesia donde está ahora, ¿no? No sabemos la ubicación de esta iglesia. Y lo que dice en los versos es que está tan feliz, está tan contento, porque hablan cosas maravillosas acerca de Gayo. Dice que hace poco vinieron unos maestros itinerantes y le alegraron porque le contaron de la fidelidad
con la que vive él y que vive de acuerdo a la verdad. En otras palabras, que vive de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Dios. Esto le causa gran alegría a Juan. El verso 2 es un verso que yo quiero simplemente puntualizar y leerlo en una versión que es bastante conocida y dice: amado, refiriéndose a Gayo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiero simplemente remarcar que a veces este versículo se ha deformado un poco, ya, y se ha tomado como un texto para hablar acerca de una doctrina, la doctrina de la prosperidad, y que el deseo de Dios para todos es que sean prósperos. El deseo de Dios es que todos prosperen en bienes materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Es una doctrina muy conocida, pero no es exactamente así. El texto habla de que Juan le está diciendo a Gayo, que probablemente esté quizás pasando un problema de salud, que él desea que se encuentre bien de salud, que mejore, que le vaya muy bien en todo lo que emprenda, así como ha demostrado ser abundantemente espiritual, tener muchas virtudes espirituales. Y, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. La única forma en la que uno puede relacionar esta prosperidad espiritual es relacionándola con la vida espiritual que puede llevar uno. Hablamos de nuestro testimonio, hablamos de los frutos que podamos nosotros formar, hablamos de los discípulos que se puedan formar, hablamos de la obra que Dios puede realizar a todos nosotros, hablamos de la palabra de Dios que Dios puede dar a través de nosotros. Esas son las prosperidades espirituales. Eso es lo que Dios busca en primer lugar en nosotros. Y eso es lo primero que debe buscar todo creyente, la prosperidad espiritual. Porque como dijo Jesús, es mejor hacer tesoros y riquezas en los cielos, donde ni la polilla ni el orín van a corromper ni podrir, que hacerlas aquí en la tierra. La prosperidad espiritual es algo que todo creyente debe buscar, así como lo está haciendo Gayo. Luego lo demás vendrá por añadidura. Luego lo demás va a venir por añadidura, porque Dios va a ver que somos buenos administradores de sus beneficios, buenos administradores de sus dones, buenos administradores de nuestras emociones. Amén. Eso es lo que Juan le está diciendo a Gayo. Estás dando buen testimonio. Y yo deseo que mejores si tu salud está mal y que todo lo que emprendas, de verdad que te vaya muy bien. Eso es. Muy bien. Seguimos leyendo y dice: amado o querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí, aunque no los conozcas. Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios, pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Hasta aquí voy a hacer una pausa. Después de dar el saludo a Gayo, Juan le dice algo que él ya hace y le recalca y le insta o lo invoca a que siga haciéndolo. Este texto es una forma de agradecimiento a lo que Gayo estaba haciendo y de ánimo para que lo siga haciendo. Ustedes saben que la iglesia del primer siglo, cuando la iglesia de Cristo, cuando el evangelio de Cristo, cuando el cristianismo iba en expansión, muchos hombres, así como Pablo, así como Bernabé, como Juan, como muchos de los apóstoles y luego sus discípulos empezaron a viajar llevando la palabra y llevando el evangelio. Sucedía lo mismo.
Y probablemente estos hombres que iban a través de los caminos, iban a través de las ciudades, de las provincias, de todo el imperio romano y fuera, llegaban con la palabra de Dios, eran, como dice acá, maestros itinerantes. Eso es lo que dice. En la otra versión dice a los hermanos, especialmente a los desconocidos, ¿no? Aquellos que viajaban llevando la palabra de Dios. Y Gayo había adquirido una reputación porque había sido hospitalario, había sido generoso, había sido dadivoso con estas personas que llegaban a esta ciudad llevando el evangelio y no conocían a nadie, pero él les brindaba cobijo, les brindaba alimento, los recibía bien. Y esto es algo que siempre debe de haber o debe de permanecer en la iglesia de Cristo. El 8 dice algo muy importante. Nosotros somos los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Participamos de la obra de la extensión del evangelio también cuando colaboramos con estas misiones, con las misiones o los proyectos misioneros que pueda tener la congregación. El verso 9, Juan menciona una persona en particular para hacer una comparación y para mostrar un desequilibrio que existe a veces dentro de lo que se dice también creyentes. Dice, le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a los otros que no los ayuden, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Diótrefes es la otra cara de la moneda. Diótrefes es lo contrario de Gayo. Gayo es un hombre hospitalario que anda de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, que adopta esa posición que enseñó Jesús, que más importante es aquel que sirve que aquel que se sienta a la mesa a ser servido. Estos son los principios fundamentales de todo siervo de Jesucristo. Pero Diótrefes, quien era líder dentro de esta congregación, no entendió eso o dejó de entenderlo y se transformó en un líder que le gustó el reconocimiento, que le gustó la posición y que abusó de ello. He aquí un claro ejemplo de lo que cuando no se maneja o cuando no se cuida el corazón humilde, el exceso de autoridad, el exceso de soberbia puede causar en una persona, puede causar en un líder, ¿no? Hablamos en devocionales anteriores acerca de estos líderes que abusaban y se aprovechaban de su posición para poder beneficiarse de los hermanos de una o de otra forma. Los líderes siempre, por invocación y enseñanza de Jesús, debemos de cultivar un corazón humilde, un corazón sencillo. Jesús lo enseñó, Jesús lo instó. Nadie es mayor que su maestro y nosotros no podemos pretender que somos mayor que la enseñanza de Cristo Jesús. Jesús se ató una toalla en la cintura, se arrodilló delante de los discípulos y le lavó los pies, tal como tenían la costumbre los esclavos de ese tiempo, hacerlo con los invitados o hacerlo con los señores de la casa. Y les dijo, ¿quién es más importante entre ustedes? ¿Aquel que se sienta a la mesa o aquel que sirve? Y Jesús dijo, yo estoy en medio de ustedes como aquel que sirve. Porque aquel que se exalta será humillado, pero aquel que se humilla será enaltecido.
Queridos hermanos, el texto nos muestra claramente a dos personajes. Gallo, que es aquel que anda de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la verdad, y Diótrefes, que es aquel que quizás empezó muy bien y que fue escalando y adquiriendo autoridad y responsabilidades, pero en el camino se dejó embriagar por el poder, por el reconocimiento y la posición, y pensó que tenía la autoridad o tenía el derecho de poder mandar o decir qué hacer a los miembros de su congregación. Esto es lo que nos está diciendo Juan en su carta. ¿Existirá en este tiempo? Probablemente sí. Probablemente existan estas situaciones. Seguimos leyendo. Querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios, y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Todos, incluso la verdad misma, hablan bien de Demetrio. Nosotros también podemos afirmar lo mismo de él, y ustedes saben que decimos la verdad. Demetrio. Al parecer Demetrio era uno de estos miembros itinerantes, miembros de esta iglesia, que imitaba las actitudes de Gallo y que hacían las mismas obras que le habían enseñado a él. Tengo mucho más que decirte, pero no quiero hacerlo con pluma y tinta, porque espero verte pronto, y entonces hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Tus amigos de aquí te mandan saludos. Por favor, dale mis saludos a cada uno de nuestros amigos de allí. Esta es la carta de un amigo a otro, de un padre espiritual a un hijo espiritual, tal como lo hizo en algún momento Pablo con Timoteo o Filemón. Y aquí demuestra el deseo de que justamente el apóstol Juan se siente alegre, se siente feliz y contento de que se esté siguiendo las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas que Él dejó. Queridos hermanos, no seamos como Diótrefes, seamos como Gallo. Tomemos el ejemplo de Gallo, un hombre que caminó de acuerdo a la verdad, un hombre que cultivó un corazón generoso y dadivoso, un hombre que no se dejó embriagar por el poder ni la autoridad, un hombre que respetó siempre cuál era su lugar delante de Dios. Nadie es mayor que su maestro, nadie lo es, nosotros mucho menos. No seamos como Diótrefes. La Biblia dice que si en lo poco le somos fiel, Él va a ponernos por sobre mucho. Si administramos bien las virtudes y los beneficios y los dones y los talentos que Dios va dándonos, Dios no va a tener ningún reparo en poder darnos más, porque vamos a demostrar que administramos bien estas responsabilidades. Queridos hermanos, guardemos nuestro corazón, guardemos nuestra mente, guardemos y cuidemos nuestras acciones. Vamos a orar para agradecer la palabra de Dios el día de hoy, y vamos a entregar a Dios justamente esta parte importante de nosotros, nuestro corazón, esa parte que a veces quiere jugarnos o aconsejarnos mal, ¿no? Un discípulo ejemplar, decía el título, quería leerlo. Seamos un discípulo ejemplar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, gracias porque tú eres nuestro mejor modelo, Señor Jesús. Gallo entendió muy bien, Señor Dios mío, lo que tú representas y lo que tú eres, Señor. Tú eres servicio, tú eres bondad, tú eres misericordia, tú eres amor, tú eres humildad, Señor.
te pedimos que tú puedas ayudarnos a ser así como tú. Danos ese corazón, Señor Dios mío, humilde, sencillo, que te ame y que te sirva. Por favor, líbranos, Señor Dios mío, también de ser como Diótrefes, que se aferran o que se dejan confundir, Señor Dios mío, por la autoridad, por el poder. Ayúdanos, Señor, a estar atento a esto. Líbranos, Padre Celestial, de que quizás nosotros podamos tener una actitud abusiva, Señor. No solo, Señor, dentro de la congregación, sino también dentro de nuestras familias, Padre. Dentro de nuestra casa, para con nuestra esposa, para con nuestros hijos. Te pedimos, Padre Celestial, que tú puedas ayudarnos a ser como tú deseas que somos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, Dios les bendiga, tengan un precioso y bendecido día. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.